¿Cuánto le llegó ahí el, el mensaje sobre el tema de la predicación? Estar firme. Estar firme, dice. Permítame, yo me baso mucho en mi celular Para poder leer las partes de la escritura. A mí se me facilita de esta manera, bendito sea el Señor. Pero de alguna otra manera vamos a tenerlas también ahí proyectadas. Y antes de hacer la oración, yo quisiera leer los dos primeros textos bíblicos con los cuales vamos a iniciar precisamente la enseñanza, la predicación de esta mañana. Y el primero de ellos está allá en Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. Aleluya. Escuchen bien la palabra del Señor. Así que el que crea que está firme, dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, mire que no caiga. Y el siguiente versículo, por favor, allá en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 y el 11. Pablo hablando a los efesios, diciendo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Oh, gloria a Dios. Y luego dice: vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué dice? Para estar firmes de las acechanzas del diablo. Ayúdame con una oración, por favor. Padre celestial que moras en las alturas y que eres digno de suprema alabanza y de suprema adoración, y que no nos has pagado conforme a nuestras iniquidades, Padre celestial, sino que conforme a la multitud de tu bendita gracia, tu bendita misericordia y de tu infinita bondad, Padre, nos has amado, Señor, hasta este día y nos has pagado, Señor. Aleluya, Padre, con todas estas bondades, porque tú eres bueno, Padre, y para siempre ha sido tu misericordia. Ahora, Padre celestial, venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo que solamente tú eres digno de ser exaltado y de ser glorificado, Padre. Y nos presentamos delante de usted, Señor, no en nuestras fuerzas ni en nuestros méritos, Padre, sino los méritos de nuestro Dios y Salvador Jesucristo en esa gloriosa cruz del Calvario, Padre, para pedirte y suplicarle, mi Señor, en esta hora, que bendiga su palabra, Señor, que prepares el corazón de cada uno de los que estamos aquí, mi Señor, y sea usted a través de mí, Padre, obrando, enseñando, Padre, aconsejando a cada uno de los que estamos aquí, mi Señor. Sea su nombre glorificado y reciba toda la honra y toda la gloria. Quita toda arrogancia que pueda haber en mi vida, mi Señor, y úsame como un instrumento en tus manos, porque tal atrevimiento de predicar tu palabra, mi Señor. Aleluya, Señor, aleluya, sea para la honra y la gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús, y decimos amén. Gracias, Padre. Hace aproximadamente como 35 años, cuando yo iniciaba mi ejercicio en mi profesión como contador público, Dios me dio la oportunidad de trabajar en una empresa, en una industria arrocera que era administrada por una familia. Y al tercer año de haber ingresado, más o menos, yo estoy hablando por el año 90, por allá, más o menos en el 93, recuerdo yo que la empresa era una industria arrocera, rentó sus bodegas para almacenar el maíz que en aquel entonces la empresa Conasupo adquiría para distribuir a nivel nacional. Recuerdo que era un viernes, no sé con exactitud ni el día ni el mes, pero era un viernes, eso sí recuerdo. Cuando llegó una persona ahí a las oficinas y se entrevistó con la dueña para adquirirle 4 camiones, 4 tortón o tráiler, como decimos nosotros, de maíz.
Juntamente con ella dirigía la empresa un hermano de ella menor. Y cuando se apercibe esta persona y hace el trato para la compra del maíz, él traía ya sus propios camiones, lo empezaron a cargar y empezaron a salir los camiones en ese entonces con destino a Monterrey. Cuando concluye el último camión que sale, la persona se apercibe ya a la oficina, una persona muy elegante, recuerdo como si fuera ahorita, con camisa cuadro azul, con sombrero, estilo norteño, y viene a pagar precisamente la adquisición de ese producto. En aquellos entonces recuerdo yo que los bancos cerraban a las 2 de la tarde, era un viernes, y cuando él ya llega a cubrir la deuda, la paga con un cheque de una institución financiera. Ya no se podía de alguna otra manera ir a depositar ese cheque porque ya el banco había cerrado. Y la persona se va. Y recuerdo que el sábado siguiente, porque laboramos el sábado, el hermano de la señora que administraba le comentó: ¿validaste el pago que te hizo con los cheques? Y ella le dice: Sergio, porque así se llamaba él, Sergio, yo no me duermo en mis laureles. Y nunca se me olvidó a mí esa expresión de ella. Y al lunes siguiente, cuando ella va a cambiar esos cheques que amparaban la venta de ese producto, oh sorpresa, le informan que esa cuenta había sido cancelada y que no tenían disponible para poderle cubrir lo que amparaban esos cheques. Queridos hermanos, querido joven, querida visita que nos acompañas en esta hora, cada uno de los que estamos aquí podemos contar una historia como la que yo acabo de mencionar. Y el peor error que uno como ser humano puede cometer es pensar que nunca nos va a pasar a nosotros. Y quiero en esta hora darle un consejo a través de la palabra de Dios en esto que acabamos de leer ahorita, particularmente en el libro de 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, que nos decía el apóstol Pablo: así que el que crea que estar firme, cuide de que no caiga. El apóstol Pablo da ese consejo a la iglesia de los Corintios. Usted sabe, la iglesia de los Corintios, una iglesia llena de conocimiento, llena de talento, llena de dones, pero que tenía un gran problema, y ese problema precisamente se llamaba arrogancia. Y se creían ellos que eran los selectos de aquel grupo en cuanto al conocimiento de Dios. Y Pablo introduce el capítulo 10 de 1 Corintios recordando todo el pasaje del pueblo de Israel cuando Dios lo liberta de Egipto y lo atraviesa a través del desierto, y empieza a narrar todos los acontecimientos que se dan, aleluya, y cómo el pueblo se desvió después de haber visto todos los grandes prodigios y todos los grandes milagros que Dios hizo para poderlo libertar de la esclavitud de Egipto, y cómo los introduce al Mar Rojo, cómo abre el Mar Rojo y cómo da una de las hazañas más grandes que jamás ha habido en la historia de la libertad de un pueblo, que fue al pueblo de Israel. Y cómo en cierta manera el pueblo, después de haberse introducido al desierto, se desvía y olvida de lo que Dios había hecho. Y Pablo narra todas estas cosas como diciéndole: hermanos, esto que está escrito y que recordamos ahora debe de servir para nuestras enseñanzas, y con ello aprender de que no nos debemos de confiar en nosotros mismos. Así que si alguna vez usted cree que está firme, mire que no caiga. En Efesios también nos dice, nos instruye el apóstol Pablo, que debemos de fortalecernos en el Señor.
Nos instruye a que debemos de vestirnos con la armadura de Dios. ¿Para qué razón? Para que podamos estar firmes ante las acechanzas de nuestro enemigo, es saber, el diablo. El que esté firme, mire que no caiga. No hay mejor manera de poder explicar lo que Pablo habla en estos versículos que los ejemplos que están en la palabra de Dios. No hay manera mejor de ilustrar lo que el Pablo nos trata de aconsejar en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir como cristianos, y en un mundo tan complicado y cada vez más perverso de lo que está sucediendo. Aleluya. Y a la cual Jesús hacía referencia allá en el último sermón que da, en el sermón del Monte de los Olivos, cuando le preguntan sobre los últimos acontecimientos, sobre el fin del mundo y sobre las cosas que habrían de suceder. Está en Mateo 24, usted lo puede leer. Y allí en Mateo 24, en el versículo 12, Jesús introduce algo, aleluya, que a mí en lo personal, cada vez que pienso en ello, me mueve todo mi ser, me conmueve todo lo que he conocido del Señor. Cuando el Señor empieza a hablar sobre los últimos acontecimientos, sobre lo que habrá acontecer, y en el versículo 12 de ese capítulo 24 dice algo que debemos de poner mucha atención, y más en los tiempos que estamos viviendo. Y la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverase hasta el fin, este será salvo. Mirad que el que esté firme, vea que no caiga. Y voy a tomar ilustrativamente algunos 3 o 4 ejemplos de la palabra de Dios, de hombres ilustres en la palabra de Dios, que jamás pudiéramos haber pensado, de acuerdo a la trayectoria que tuvieron hasta un día, que pudieran haber caído como la palabra de Dios nos los muestra. La mejor manera de predicar este consejo para los que estamos aquí en esta hora es a través de estos ejemplos ilustrativos de estos grandes hombres que, vuelvo a repetir, jamás hubiéramos pensado que hubieran cometido los errores que cometieron, porque se confiaron en su arrogancia de que todo estaba bien y que a ellos no le podía pasar nada. Y el primero de ellos que quiero traer a la luz es uno de los hombres más ilustres que están en la palabra de Dios, y que había recibido un don, un talento por parte de Dios sobrehumano, y quiero referirme al caso de Sansón. En el libro Los Jueces, por allá en el capítulo 13, 14, 15, 16, narra la historia de este joven, de este hombre, que por azares del destino de Dios, Dios le da una capacidad sobrehumana, en una fuerza, porque Dios tenía un propósito en aquellos entonces. Porque resulta, acuérdese que después de que Dios introduce en la tierra prometida, aleluya, a su pueblo de Israel, aleluya, a la tierra que le había prometido cuando lo sacó en Egipto, las confrontaciones con los demás pueblos paganos se iban a dar principalmente con uno de ellos, que eran los filisteos. Y para poder Dios cuidar a su pueblo, levantaba líderes en aquellos entonces, los famosos jueces. No eran los que juzgaban ni los que implementaban la ley de Dios, no, eran hombres, aleluya, usados por Dios para que guiaran al pueblo en las batallas, y uno de ellos era precisamente Sansón. Todos conocen la historia. Sansón nace de un milagro de Dios en una mujer estéril, y cuando el ángel anuncia tanto al padre como a la madre de que los iba a bendecir con un niño prodigioso y que iba a ser escogido por Dios para que ese niño, en el tiempo, en el cumplimiento de la edad madura, pudiera defender al pueblo de Israel de sus enemigos, en este caso particular los filisteos, anuncia y viene a este mundo este niño joven llamado Sansón, con una particularidad. Le da una instrucción a los padres y le dice que ese niño iba a ser apartado por Dios, iba a ser un nazareo, y la característica principal es que nunca pasara sobre su cabeza navaja alguna para poderle cortar su cabellera.
Esa era la característica principal, y le dio instrucciones a los padres para que lo guardaran y lo cuidaran, y también transmitieran el mandamiento que cuando él estuviera en una edad ya adecuada, él no pudiera llegarse con una mujer pagana, mucho menos con una mujer filistea. Y dice la escritura que cuando este muchacho creció, que tenía una fuerza sobrehumana, hizo grandes prodigios, aleluya, a través de la mano de Dios, derrotando en muchas ocasiones al pueblo filisteo. Escuche nada más algunos de los sucesos o acontecimientos que Dios hizo a través de este joven llamado Sansón. Dice que el espíritu de Jehová estaba sobre él. Y dice que en una ocasión, con una quijada de un burro, cuando tuvo una lucha en contra de los filisteos, con esa quijada mató 1000 filisteos en esa batalla. En otra ocasión dice la escritura que cuando los filisteos vinieron a atacar al pueblo y queriendo destruir todos los viñedos, las vid, las siembras que tenían, con un hato de zorras, dice que les colocó fuegos y destruyó todos los cultivos que los filisteos tenían. En otra ocasión dice que iba por el camino y de repente le sale un león, y dice que con sus manos él mató al león. Muchas victorias dio Dios a través de este joven, de este hombre llamado Sansón, para el pueblo de Israel. Y tenía una particularidad: el Espíritu de Dios estaba sobre él. Qué mejor, amado hermano, amado joven, que alguien puede decir: el Espíritu del Señor está sobre tu vida. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestra vida cristiana, saber con certeza que Dios está con nosotros. Aleluya. Pero un día cambió la historia de este joven, de este libertador de Israel. El mandato que Dios le había dicho, que él no se allegara a ninguna mujer pagana, mucho menos filistea, el consejo que Dios le dio lo tuvo en poco, e hizo increíblemente lo que no debía de hacer. Así que el que esté firme, mire que no caiga. El principal error que tenemos nosotros, hermanos, como seres humanos y como cristianos, es confiar en nuestras propias fuerzas. Y es cuando Sansón conoce a esta mujer llamada Dalila, la cual había sido contratada por los filisteos. Habían acordado con ella de que pudiera esclarecer de dónde provenía la fuerza de Sansón y transmitírselas a los filisteos, para que los filisteos, conociendo obviamente esa verdad de dónde provenía la fuerza del Señor, la fuerza de Sansón, que era a través del Señor, pudiera revelársela y así poder contrarrestar y matar a Sansón. Esta mujer hizo hasta lo imposible, usted conoce la historia, hasta lo imposible por indagar de dónde provenían las fuerzas de Sansón. Y Sansón por ahí jugaba con ella y le decía, proviene de esta manera, y no le revelaba, pero tanto es la insistencia de Dalila que llegó un momento que Sansón le revela dónde provenía sus fuerzas y le dice: jamás navaja deberá de pasar sobre mi cabeza. Querido hermano, querido amigo, querido joven, nosotros tenemos un enemigo que es insistente, insistente, insistente. Y si tú piensas o te confías en que el enemigo no va a estar insistiendo para que tú caigas, quiero decirte que estás en el error más grave de tu vida cristiana. Y eso fue lo que sucedió con Sansón. Cuando revela el secreto, dice que queda dormido en las rodillas de Dalila y manda llamar a los filisteos y le revela el secreto. Pasa navaja sobre la cabeza de Sansón y dice en ese instante que inmediatamente el Espíritu del Señor lo dejó. Y cuando despierta Sansón y que le dice a Dalila: Sansón, Sansón, los filisteos vienen,
porque ya lo había hecho en otras ocasiones de la misma manera. Y como él había mentido a Dalila cuando venían los filisteos, Sansón, con la fuerza todavía, porque el Espíritu del Señor estaba sobre él, aleluya, derrotaba a los filisteos. Y cuando escuchan esa ocasión de Dalila decir, Sansón, Sansón, los filisteos vienen, él obviamente se para porque sabía perfectamente que ya lo había hecho anteriormente, pero oh sorpresa, se da cuenta que ya sus fuerzas le habían abandonado. Y usted conoce la historia. Los filisteos lo aprenden, le quitan los ojos, lo encadenan, lo exhiben públicamente, lo llevan al templo de Dagón, donde se reunían todos los filisteos, miles de filisteos. Se mofaban, se burlaban de él, lo golpeaban, lo humillaban. Y aquel hombre que tenía un propósito en los caminos del Señor, aleluya, ahora era un prisionero de los filisteos. Nadie nos hubiéramos dado o hubiéramos apostado que Sansón iba a terminar de esa manera. La historia nos dice que lo sacaban de vez en cuando se reunían a adorar al dios Dagón en el templo de Dagón, a hacer todo lo que los filisteos hacían, lo que era abominación para el Señor. Lo sacaban y un niño lo guiaba, y ese niño lo pasaba por el medio y todos se mofaban, se burlaban, lo golpeaban, lo humillaban. Esa era la vida de Sansón después de que pensó que a él jamás le pasaría. En un momento en el cual está en una situación de esa, Sansón recuerda de dónde provenían sus fuerzas. Y le manda a llamar al niño y le dice: llévame a este lugar donde están las columnas centrales del templo de Dagón y ponme ahí, le dijo. El niño lo lleva y él siente las columnas con sus manos y le ruega al Señor que le dé la oportunidad de que sus fuerzas volvieran y poder destruir el templo pagano y todas aquellas personas que en él estaban, que se habían burlado y mofado de él durante mucho tiempo. Dios, en su infinita bondad y en su infinita misericordia, lo hace. Y dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, le dio la fuerza como antes la tenía, y por una obra sobrenatural, Sansón derriba esas dos columnas que eran las columnas centrales que sostenían a todo el templo, y el templo cae y mata a todos los filisteos que ahí se encontraban. Pero también muere Sansón. El que crea estar firme, mire que no caiga. Rey David, segunda ilustración. Todos conocemos al dulce cantor de Israel. Todos conocemos al hombre que es conforme al corazón de Dios, así dice la Escritura. Todos sabemos la historia de David cuando es ungido a través del profeta Samuel para que fuera el segundo rey de Israel, escogido por el Señor. Un pastorcito de tan solo 15 años que pastoreaba las ovejas de su padre, y que allá en el campo, cuando las pastoreaba, tenía su comunión con el Señor, y Dios lo libraba del oso, Dios lo libraba del león cuando venían a atacar las ovejas, y él con sus manos dice que le quitaba las ovejas de la boca del oso, de la boca del león, y los mataba, aleluya. A sus 15 años, un niño que había llamado poderosamente la atención del Señor. Y cuando Saúl es destituido como rey de Israel, Dios escoge a David para ser el segundo rey de Israel, porque tenía un enorme propósito en él.
Y Samuel lo unge en aquel día. Aleluya. Y por causa de eso, un día en el valle de Ela, estaba el pueblo de Israel comandado todavía en ese entonces por el rey Saúl para prestarse la batalla con el pueblo filisteo. Y ahí aparece en la escena un hombre que ustedes conocen llamado Goliat, que desafiaba durante 40 días al pueblo de Israel, diciendo: dame uno de tus hombres, Saúl, y que pelee conmigo. ¿Para qué derramar tanta sangre? Y aquel que triunfe, el perdedor será esclavo del triunfador. Y dice que aún Saúl temblaba ante la voz de ese hombre, porque era un hombre corpulento de 3 metros y que se vestía con una armadura que cubría todo su cuerpo, excepto lo que venía siendo la parte de la frente, para que él pudiera ver. Y un día en esos 40 llega un jovencito por orden de su padre, que le había dicho: ve y llévale estos alimentos a tus hermanos, porque los hermanos de David, los mayores, estaban al frente en la batalla en el valle de Ela. Y llega David y le dice: ve, llévale estos alimentos y tráeme noticia de ellos. Y cuando llega David y ve aquel escenario y ve aquel gigante que vociferaba en contra del rey Saúl, en contra del ejército de Dios y en contra de Dios, le viene el celo, aleluya, sobre su vida. Y dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar al Dios viviente y al escuadrón de los ejércitos de Israel? Y toma una decisión inverosímil, increíble, que jamás nosotros podíamos pensar que pudiera tomarla. Y dice: yo lucharé contra él y lo derrotaré, porque Dios en este día lo pondrá en mis manos. Aleluya, qué firmeza, bendito sea el Señor, de ese joven de tan solo 15 o 16 años. Confiaba plenamente en el Dios de su salvación. Confiaba plenamente en el Dios que hacía que librara a las ovejas de las garras del oso, de las fauces del león, cuando cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Y cuando se prepara a batalla, aun cuando trataron de convencerlo y le decían: no vayas a la batalla, él estaba decidido, porque sabía quién iba al frente de él. Bendito sea su santo nombre. Estaba firme en su convicción, firme en su identidad y firme en quien había creído. Aleluya. Usted conoce la historia. Derrota a Goliat y es de las victorias más trascendentes que ha habido en todas las edades de los tiempos en una guerra entre dos naciones, que hasta la fecha se menciona. Y David mata a Goliat y el nombre de David empieza a resurgir en el pueblo de Israel. 15 años posteriores, después de que Saúl lo persigue por el celo de que sabía que Dios estaba con David y que el pueblo prefería a David antes que él, trata de matarlo, no lo logra, porque Dios tenía un propósito con David. Lo había escogido para que fuera el segundo rey de Israel, y no solamente eso, para que del linaje de él viniera nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Fallece Saúl en una batalla contra los filisteos y David toma el reinado de Israel. Trae el arca. Acuérdense que el arca del pacto la tenían los filisteos. Después se va a la casa de un hombre israelita, cuando los filisteos la mandan a través de una yunta de bueyes. Usted conoce la historia. David trae el arca a Jerusalén, y cuando trae el arca a Jerusalén hay bonanza, hay alabanza y adoración, y es cuando David danza de aquella manera, porque sabía perfectamente que la presencia de Dios venía a Jerusalén. Es instituido como rey de Israel. Grandes prodigios, grandes batallas a través del liderazgo de David. Cuando salían al frente de batalla en contra de los enemigos, Dios le daba las victorias más contundentes, aleluya, que
se tenían aquellos entonces, iban y destruían a los pueblos paganos, a los enemigos de ellos, le quitaban los despojos, traían toda la riqueza de ellos, y el nombre de David y el nombre de Israel se acrecentó de tal manera que todo el pueblo sucumbía de temor ante los hijos de Israel y ante el rey que los comandaba, que en este caso era David. Vinieron años de paz. El reinado de David estaba en la plenitud de su reinado, valga la redundancia. Todo esto, lo que le he comentado, está en el segundo libro de Samuel, desde el capítulo 1 al capítulo 10. Si hasta aquí cortáramos la historia del rey David, usted y yo jamás hubiéramos pensado que iba a cometer un error de tal naturaleza. Hoy lo podemos decir porque lo conocemos, porque Pablo dice que lo que fue escrito antes y está escrito para nuestra enseñanza es: Dios no quiso quitar ni borrar nada de lo que había hecho David, porque él sabía perfectamente que esto nos debería de servir como enseñanza. Y ese dicho que está aplicado allá afuera de que nadie aprende en cabeza ajena, mal aplicado, aleluya, lo pudiéramos tomar en cuenta en nuestra vida cristiana. Y viene el capítulo 11, donde hay un parteaguas y cambia la historia del rey David. Y ese capítulo 11, segunda de Samuel, nos habla de la vida de David y de la vida de Betsabé. Aquel hombre usado poderosamente por Dios, conforme al corazón de Dios, con una de las victorias más grandes sobre un hombre llamado Goliat, que Dios le daba las grandes victorias, aleluya, contra el pueblo enemigo del Señor, que lo había enriquecido y su fama había crecido de tal manera y su ejército había crecido con una fuerza incomparable. Entró a un escenario donde su historia iba a cambiar. El que esté firme, vea que no caiga. Y ahí en el capítulo 11 de 2 Samuel nos dice que después de que los reyes salían a batalla, porque la costumbre en aquel entonces, y era la petición que el pueblo de Dios le hizo a Samuel, para que le dijera a Dios que le pusiera un rey como los demás pueblos, porque ellos querían ver a un hombre que fuera delante de ellos. Era la costumbre que se seguía en aquellos entonces. El rey, el que era rey de un pueblo, salía al campo de batalla juntamente con ellos. Pero en esa ocasión dice la escritura que el pueblo salió comandado por Joab, el brazo derecho de David. David le encomienda para que vaya y pelee contra los enemigos, pero él se quedó en el palacio. Y una tarde, dice, después de salir de la alcoba, ¿por qué le narro todas estas historias, hermano? Porque la ilustración de estos hombres nos enseña más el consejo del Señor. Porque yo puedo hablarle ahorita, así que el que esté firme, mire que no caiga. Pero las enseñanzas de la vida de estos hombres nos ilustran más para que nosotros podamos adquirir sabiduría y temor del Señor. Dice que en una tarde se levanta de su alcoba y sale a la terraza donde tenía él su palacio en Jerusalén. Y yo quisiera imaginármelo, que Dios me disculpe tal atrevimiento, pero quiero hacerlo porque quiero llevarlos, hermanos, a que seamos sensibles a la voz de Dios y que podamos entender, seas joven, seas adulto, en tu matrimonio, con tus hijos, que los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos y que muchas veces, aleluya, estamos tan
ocupados con las cosas que está sucediendo allá afuera y no nos preocupamos de lo que el enemigo está haciendo, aleluya, cómo la maldad se está multiplicando y nos enrolamos en ese estilo de vida de allá al mundo, que no nos damos cuenta que estamos en un grave error y a punto de caer, porque nos confiamos en nuestra propia fuerza y pensamos: es que a mí no me va a pasar nada. Es que yo puedo ir al antro con mis amigos y yo veo que a mis amigos no les sucede absolutamente nada y andan en horas de la noche y ellos van, se divierten y yo sin embargo me quedo en casa, aleluya, y a mí me invitan y me dicen anticuado o lo que usted quiera, o a los hombres, a nosotros, cuando hacen fiestas y hay borracheras y dicen vamos para allá, y yo me mantengo, me trato de mantener y si cedo ante esas circunstancias, hermano, y no sucede nada, y vuelvo a ir y no sucede nada, y estoy haciendo cosas indebidas y no sucede nada, llega un momento en que me vuelvo insensible a lo que estoy haciendo y estoy en un grave peligro, aleluya. ¿Cuánto me están entendiendo? Y sale David a la terraza. Yo no sé cómo era, cómo estaba distribuido el palacio, ni cómo estaban las casas alrededor. Pero ¿sabe qué me impresiona a mí? Que David ve a una mujer desnuda bañándose. Digo yo: caramba, ¿qué tan grande podía haber sido la terraza? ¿O qué tan cerca estaba la casa de Betsabé? ¿O acaso David tenía algún telescopio? Ya se usaban los telescopios en aquel entonces para poder estar viendo. ¿Cómo es posible que David sale en ese preciso momento y cruza su mirada con esa mujer? No sé a qué distancia estaba. Tenía vista de águila quizá. Y lo digo con todo temor de David, porque para mí es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo se alinearon las cosas en ese momento para que David pudiera ver a Betsabé? Y no solamente la viera, sino la codiciara. Efesios 6:10 del 11. Y vestíos con toda la armadura de Dios para que estés firme. ¿Ante qué? Ante las acechanzas del diablo. Hermano, quiero decirle algo. Sin lugar a duda, Satanás tenía metido sus manos en este asunto. Sin lugar a duda, Satanás sabía que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda, Satanás tiene metidas sus manos hoy en la actualidad. Sin lugar a duda. Le puso a David todo en charola de bandeja de plata. Lo demás ya estaba a una decisión que tomó David. Ese es el trabajo del enemigo que tenemos y que muchas veces minimizamos y lo tenemos en poco. Mira, ven, vamos al antro, no va a suceder nada. Mira, a mí no me está pasando absolutamente nada. Yo voy y vengo a tales horas de la noche. Mira, tómate una cerveza, acá no te va a pasar nada. Es más, inclusive es buena para la salud. Mira, ven, haz este desliz, nadie lo va a saber. O vienen pensamientos a tu vida: mira, empieza a ver estas cosas que no son agradables. En tu cuarto nadie te va a ver. Queridos hermanos, tenemos un enemigo sumamente peligroso. Y siento yo que nos estamos confiando. Todo lo que está sucediendo allá afuera, en todo lo que se está legislando, que va en contra de todos los valores morales que Dios tiene establecido, hermano, tiene un nombre detrás de ese escenario, de esas cortinas, y se llama Satanás.
Joven que me escuchas, que Dios te ha dado una identidad como hijo. No te confíes de lo que el mundo te está ofreciendo. No te hagas insensible a la voz de Dios. Lo que el mundo ofrece, sus placeres, traen destrucción para tu vida. Escucha el consejo de tu padre. Escucha el consejo de Dios, el consejo de la palabra de Dios. Aprendamos de lo que estos hombres, a través de sus errores, nos dejaron como legado de su vida para que nosotros no lo cometiésemos. La vida de David ya no fue igual, hermanos. Manda a traer a Betsabé y la toma con su mujer cuando él era algo ilícito, porque le dicen: Señor, esa esposa de Urías Eteo, uno de tus soldados, era una mujer comprometida, una mujer, aleluya, que estaba casada. ¿Sabe qué hizo esta mujer? Cuando después de que David la tomó, dice que se purificó de la inmundicia que traía. Ahí está en la palabra de Dios. Se purificó de la inmundicia que traía, porque sabía que lo que había hecho no era correcto. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad hay de que caigas, hermano, que yo caiga? En su infinita bondad y en su infinita misericordia, Dios dice: 7 veces el justo caerá y 7 veces el justo será levantado por el Señor. Eso se llama misericordia. Eso se llama infinita bondad de Dios. Pero lo que muchas veces no nos podemos quitar son las consecuencias de nuestras decisiones. Y qué necesidad hay de que estando firme caiga. La vida de David ya no fue igual. Al poco tiempo la mujer le manda a decir que había quedado embarazada. Y fragua un plan todavía más perverso que el que había hecho. Con todo el temor de Dios lo digo, porque el que habla aquí es peor que el rey David. No soy mejor que él, Dios lo sabe. Y manda a traer a Urías Eteo para que se llegue a su mujer y con eso tratar de ponerle un moñito a esa situación. Pero ese hombre era leal al rey David y a sus compañeros en el ejército. Jamás quiso ir. Y dijo: yo no puedo estar en los brazos de mi mujer tranquilo cuando mis hermanos aquí están perdiendo la vida por causa del reino. Es que no pasa nada, lo voy a hacer. Y lo hago. Y es cierto, no pasa nada. Porque el enemigo así me está llevando a que haga pecado tras pecado. Nadie me ve, nadie lo va a saber. Aleluya. Estás firme y no te estás dando cuenta que estás cayendo. Y Dios te levanta, pero el golpe, la caída, ¿quién te lo quita? ¿Qué hago? Se va a dar cuenta que está embarazada y que va a tener un hijo, y él va a saber que no se llegó a ella porque él estaba en el campo de batalla. Joab, ven. Y le gira una instrucción: manda a Urías Eteo al frente de la batalla, para que cuando el enemigo ataque sea muerto. Y así sucedió. El que esté firme, mire que no caiga. Ya no fue igual la misma historia para el rey David. Usted conoce la historia, lo que sucedió. Todo lo que sucedió en su familia, las consecuencias de ese acto. Hay algo que es rescatable en el rey David. Y cuando fue confrontado por el profeta Natán,
Él no se justificó. Y ahí está la bondad y la misericordia de Dios. Él dijo: yo he cometido un error. Y fue, y como nunca en la historia de la vida del David, fue y clamó a Dios por misericordia. Querido joven, querido hermano, yo mismo, que a lo mejor solamente tú sabes lo que estás viviendo, ya no le añada más pecado al pecado. Hay misericordia para ti, hay misericordia para mí. Dios no quiere que suframos más consecuencia de nuestros errores y de nuestras decisiones. Hay misericordia todavía. No he sido puesto como juez y para juzgar, no. Pudiera hablar de mi vida y se van a dar cuenta que no es buena mi vida. Bueno solamente es el Señor. Pero si algo he aprendido en estos procesos que llevamos en mi familia y en lo que estamos viviendo, es que alguna vez pensé que estaba firme y no me di cuenta que mi arrogancia me estaba diciendo que estaba cayendo, porque estaba confiando en mis propias fuerzas. La historia de David cambió drásticamente. Usted conoce toda la historia, no tiene sentido seguirla comentando. Lo que sí vale la pena que a través de la vida de este hombre podamos ver un corazón contristo y humillado jamás menospreciará el Señor. Aleluya. Último ejemplo que quiero dar porque ya quiero ir concluyendo. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 22. Después de haber sido instituido la cena del Señor, un hombre llamado Pedro, cuando Jesús le dice que iba a ser aprendido y Pedro se interpone, un hombre que había visto hacer los milagros más grandes que jamás hombre había hecho sobre la faz de la tierra, un hombre que había visto a Jesús caminar sobre las aguas, detener los mares, el ímpetu, las mares, los vientos, las aguas, darle vista a los ciegos, levantar a paralíticos, resucitar a muertos. Yo creo que era más que suficiente para que Pedro pudiera estar firme en quien había creído. Y cuando Jesús le anuncia, aleluya, que iba a ser entregados, su vida iba a ser entregada, él dice: no, Señor, no hagas tal cosa. Y Jesús le dice: Pedro, 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 Satanás me ha pedido permiso para zarandear tu vida. Escuche bien. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no te falle. Señor, si es necesario a prisión, voy contigo. Y si debo entregar mi vida por causa tuya, la entregaré. Pedro, de cierto te digo, que antes de que el gallo cante, me habrás de haber negado 3 veces. El que crea estar firme, vea que no caiga. Usted conoce la historia.
tal y como se lo dijo Jesús. Pedro lo negó 3 veces. Y dice que cuando lo negó la tercera vez, el gallo cantó y lloró amargamente. Así estamos nosotros en nuestra vida, hermanos, jugando la ruleta rusa, pensando que nunca nos va a suceder nada. Que yo voy a la iglesia todos los domingos, que oro, que leo las escrituras, que a mí no me va a pasar nada, que cuando venga la tentación yo la voy a poder vencer. Y el enemigo que tenemos, nuestro adversario, el diablo, que anda como león rugiente tratando de devorar al que esté descuidado, no cesa, no cesa, no cesa y no cesa. Y sabe, hermano, en la característica que da, Benjamín, si puedes pasar por favor. En la característica que da, en la metáfora que da, la comparación del pecado con la lepra. En los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable. Así es el pecado. Es incurable para el hombre, mas para Dios todo es posible. Pero una de las características que tiene la lepra, cuando en los tiempos de Jesús la gente se volvía leproso y lo segregaba de la sociedad, lo apartaba de su familia, así el pecado de igual manera nos separa de Dios. Y luego dice que la lepra viene y empieza a contaminar el cuerpo hasta que empiezan a surgir llagas en él. Y la parte donde surge la llaga, ese nervio, esa carne se vuelve insensible. Así muchos caminamos, siendo insensibles ante el consejo y la voz de Dios. Y si no nos ha pasado nada, ha sido por la bendita gracia de Dios. Pedro, y me imagino diciendo el Señor: Víctor, he rogado al Padre para que tu fe no fallezca, para que tu fe no falle, porque veo que te estás volviendo insensible. He rogado al Padre para que tu fe no fallezca, no pierdas la identidad, tu convicción para lo cual te he llamado, y menospreciamos el consejo de Dios. Y la maldad se multiplica y nos hace ser insensibles al pecado. ¿Sabe qué? Cuando Pedro escribe su última epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, póngalo por favor. Yo le decía a mi esposa: léeme el último artículo, el último versículo, porque sé que algo debe de haber ahí. Y vea a un hombre ya anciano, que años atrás fue zarandeado por el enemigo, porque creía que estaba firme y no se había dado cuenta que estaba a punto de caer. Y menciona, da el consejo, ya por experiencia propia: estén firmes en la bendita gracia con la cual habéis sido llamados. Vístanse con toda la armadura de Dios. Lean la palabra. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas. La única manera, hermano, de poder seguir adelante en este mundo que cada vez se está contaminando es estar agarrado de la mano del Señor. Y toda arrogancia que haya en mi vida, de que yo puedo hacer las cosas por mis propias fuerzas, quitárnoslas y agarrarnos de la fuerza del Señor. Aleluya.
¿Por qué no se pone de pie? De todos los reyes que hay en la palabra de Dios, a mí en lo personal, quien más ha ministrado mi vida es el rey Josías. Cuando yo tenía la oportunidad de leer las escrituras, que Dios tenía mi capacidad visual mucho mejor que la que tengo ahorita, leía la historia del rey Josías. Solamente de dos reyes se dice lo que se dijo del rey Josías, del rey Ezequías y del rey Josías. En un epitafio donde Dios avaló la vida de estos hombres, en sus muertes dijo el Señor: y no ha habido otro rey, ni antes ni después, como el rey Josías. Porque ese joven que murió a los 35 años empezó a reinar sobre Judá, el reino de Sur, a tan solo 8 años, porque su padre y su abuelo habían hecho lo malo delante de Jehová. A los 16 años, 8 años después de que toma el reinado, envía a los constructores a reedificar el tabernáculo del templo de Salomón. Y cuando van y empiezan a levantar los escombros, dice la escritura que se encontraron un libro que nadie conocía, y era el libro de la ley que Moisés había dado al pueblo a través de la mano del Señor. Y cuando lo leyeron, no lo podían interpretar, porque nadie les había enseñado lo que estaba en la palabra del Señor. Ahorita me van a entender hacia dónde quiero ir, porque quiero hablar al corazón de los padres. Dice que el rey Josías rasga su vestidura y se pone en silicio y empieza a llorar. Y había una mujer, una profeta, Hulda, que la mandan llamar para que les dijera lo que ese libro decía. Y esta mujer empieza a hablar todo lo que el Señor mandaba a su pueblo y de las calamidades que iban a suceder cuando el pueblo desviaba su corazón. Josías, dice la escritura, destruye todos los templos paganos que había en aquel entonces. Completamente lo destruye. Establece la Pascua que venía en el libro de Moisés. Y la escritura dice que hasta nuestros días jamás se ha levantado y establecido una Pascua como la que hizo el rey Josías. Y agradó de tal manera al Señor, aleluya, lo que este joven estaba haciendo, que a los 26 años Dios le da las victorias más contundentes que hay en la palabra de Dios. Y vinieron tiempos de paz, tiempos gloriosos para el reino de Sur, para Judá. Pero un día le llega un mensaje cuando tenía 35 años de parte de un hombre de Dios, donde le dice: Josías, vendrá el pueblo egipcio y pasará por estos lugares, por tus tierras, pero no se lo impidas, porque el Señor los ha levantado en lucha en contra de los sirios para que vayan y lo destruyan. Y es mensaje de Dios para ti, rey Josías.
Josías no atendió al mensaje de parte de Dios y él pensó dentro de sí, en lugar de consultar al Señor si lo que estaban diciéndole era correcto, él pensó dentro de sí que era una mentira y que el pueblo ese venía a destruirlos a ellos, y se puso en pos de batalla. Y quitó su vestidura de rey y se puso una vestidura de soldado para que él pudiera estar confundiendo a los enemigos. Cuando viene el pueblo de Egipto, si mal no recuerdo, porque tenían que pasar para ahí para destruir a los asirios, porque así lo había destinado el Señor, el rey Josías manda al pueblo de Israel a que lo intercepten y luchen en contra de ellos. Y una de las flechas que lanza va y le pega al rey Josías y le origina y le causa su muerte. Si el rey Josías hubiera ido vestido con su vestidura de rey, ténganlo por seguro que hubieran respetado su vida. Pero se vistió de una manera en la cual no le correspondía. Querido joven, querido padre de familia, no nos vistamos de algo que no nos corresponde. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Somos diferentes. Conduzcámonos allá afuera como lo que verdaderamente somos. Tenemos una vestidura nueva, pagada a precio de sangre. No te confundas con lo que están allá afuera. No te vistas como los que están allá afuera. No hagas como los que están allá afuera. No hables como los que están allá afuera. No te dejes regir por la cultura de los que están afuera. No te dejes regir por las leyes de los que están afuera. No te dejes conducir por la forma de pensar de los que están allá afuera. Tú eres diferente. Tienes una vestidura diferente. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres un joven comprado a precio de sangre. Eres un joven. Eres un adulto precioso en el Señor. No tienes por qué confundirte con el mundo. Tú no eres del mundo. Tú perteneces a Dios y debes de conducirte en tu diario caminar con todo temor y temblor en tu peregrinación sobre esta tierra. Estad firmes en el Señor. Estemos firmes en su fortaleza. Estemos firmes en su poder. Estemos firmes, aleluya, en el propósito con el cual Dios nos envió. No confiemos en nuestras propias fuerzas. No confiemos en nuestra propia sabiduría, porque entonces será el principio de la caída. Aleluya. Confía en el Señor, en sus promesas. A pesar de lo que estés viviendo afuera, a pesar del proceso que estés pasando, confía que el Señor tiene el control de todas las cosas. Bendito sea su santo nombre. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Hermano, mantente firme en lo que has creído. Mantente firme en aquel que te llamó. Mantente firme en aquel que entregó su vida por causa tuya y por causa mía, por causa de Él. Aleluya. Mantente firme, aleluya, en los que has creído, en la fe, a pesar de lo que el mundo dicte o
otras cosas. Mantente firme en lo que has creído. Tú tienes una identidad, mantén tu identidad. Tú tienes una convicción, mantén tu convicción. Tú tienes una fe, fortalece la fe en el Señor. Bendito sea su santo nombre. Dios te mandó llamar para que estés firme, no para que caigas. Aleluya. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu infinita bondad y tu grande misericordia, Padre. Porque contigo tenemos identidad, Señor. Porque contigo tenemos, Padre Santo, una convicción, una fe, Señor. Porque en tus manos, Padre, estamos seguros, Señor. Yo te pido en esta hora, Padre Celestial, que esta palabra, Señor, que tú pusiste en mi corazón, Padre, pueda ser atesorada, mi Señor. Y estos ejemplos que hemos traído en este día de estos hombres, Padre, que fueron instrumentos tuyos para tu alabanza y tu gloria y tu honra, y aún así dejaste, Señor, en tu palabra los errores que cometieron para nuestra enseñanza, Señor, podamos aprender de ellas, Padre. Ayúdanos, oh mi Señor. Ayúdanos, Padre. Cuida a nuestros jóvenes, mi Señor. Cuida de las acechanzas del maligno a nuestros jóvenes, mi Señor, porque son vulnerables allá afuera, mi Señor. Porque el enemigo, Señor, como río viene en contra de ellos, Padre. Levanta bandera de victoria en la vida de nuestros jóvenes, en la vida de nuestros matrimonios. No permita que nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Danos la fuerza para vencer la tentación, mi Señor. Danos la fuerza para mantenernos firmes, Padre. Danos la fuerza, Señor, para seguir caminando en este mundo, Señor, tan difícil, pero que agarrado de tu mano y con la ayuda de tu Santo Espíritu, seguramente llegaremos a puerto. Padre Santo, bendito seas. Ayúdanos, oh mi Dios, y recibe toda la honra y toda la gloria, Señor. Recibe todo el poder y toda la alabanza, Padre, en el nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y decimos amén. En mi vida ha sido